palabra de Dios, queremos ir en el tema el mensaje que el apóstol Juan destaca de Cristo. El mensaje que el apóstol Juan destaca de Cristo. Sin duda, el apóstol Juan, uno de los 12, escuchó cuántas enseñanzas del Maestro en los 3 años y medio de su ministerio. Muchas de esas enseñanzas él las registra en su evangelio. Pero el tema en esta mañana es el mensaje que el apóstol Juan quiere destacar de Cristo. Este tema nos lleva en las Escrituras. ¿A dónde cree que vamos? A la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios, pero se me está pasando por alto el coro. Coja su Biblia, ¿verdad? ¿Trajo su Biblia? Gloria a Dios. Si como pastor yo pudiera lograr que cada día usted ame más y más la palabra de Dios, esto no tiene precio. ¿Y cuánto nos puede bendecir? Amor por la palabra. Entonces usted escucha, nos vamos a quedar hasta las 11. Entonces usted dice, gloria a Dios. Porque hay amor por la palabra de Dios. Como ese varón que dice el Salmo, que se deleita y medita en la palabra, de día y de noche. Bueno, no sé si debe ser. Es lamentable que hay unos que ni de día ni de noche. Sí. Pero el que se deleita, no es que ya leí, no, de día y de noche. De día y de noche. ¿Trajo su Biblia? ¿O no trajo? Fíjese a su hermano, diga, no le diga nada, solamente fíjese, ¿no? Es el hermano ya varias veces que no puede levantar su Biblia. Voy a obsequiarle una. Póngase de pie, mi amado, coja su Biblia, ¿verdad? Y vamos en este canto que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Lo cantamos, ¿verdad? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Dígalo. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdido,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Gloria a Dios por su palabra. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. A pobres aplauso por la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Dijo el salmista, en Dios alabaré su palabra, en Dios su palabra alabaré. Gloria al Señor. Tome sus asientos, mis hermanos. Póngase cómodo. Ahora sí vamos a ir hasta las 11 en la palabra. El mensaje que el apóstol Juan destaca de Cristo. En nuestras Biblias este tema nos lleva a la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Usted sabe que los capítulos y los títulos podemos decir que no son inspirados, ¿verdad? Las cartas no venían divididas en capítulos. Han sido puestas los capítulos, se lo pusieron, ¿verdad? Y al criterio del pastor, pues, primera de Juan tiene los capítulos mal puestos, ¿verdad? No creo que el capítulo 1 termina donde termina, porque la línea de pensamiento va más allá, bien relacionado. Por lo menos debería ser hasta el capítulo 2, el verso 1 y 2, el capítulo 1. ¿Estamos? Voy a tener que hacer yo otra Biblia con los capítulos correctos, ¿verdad? Usted me va a comprar una por lo menos. Vamos a degustar de este pasaje, ir en la lectura de primera de Juan capítulo 1 hasta el capítulo 2, los primeros 2 versículos. Lo leemos de manera alternada. Comienzo la lectura en el verso 1 de primera de Juan 1 hasta el capítulo 2, el verso 1 y 2, alternadamente lo leemos. ¿Está en el pasaje, amado? Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ustedes. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Señor, agradecemos y celebramos este tiempo cuando consideramos de tu palabra eterna el consejo de Dios. Señor, hacerlo siempre bendice nuestras vidas. Y te rogamos, precioso Espíritu Santo, que una vez más en este tiempo ministres tú a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Enséñanos, redacúyanos, que tu palabra esta mañana nos sea revelación. Y obra, Espíritu de Dios, con tu palabra en este tiempo, fruto de edificación y salvación de nuestras vidas. Lo rogamos dando las gracias, creyéndolo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. El mensaje que el apóstol Juan destaca de Cristo. El apóstol Juan, hijo de Zebedeo, fue pescador como su padre. Fue también discípulo de Juan el Bautista. Y luego el Señor lo llamó al apostolado. El apóstol Juan está considerado entre los 3 amigos íntimos del Señor. Y es el único de los 12 apóstoles que estuvo junto a la cruz de Cristo. El apóstol Juan es el que escribe esta primera carta que lleva su nombre. Y la fecha para esta primera epístola es aproximadamente el año 100 después de Cristo. ¿Cuál es la fecha de esta carta? 100 después de Cristo. Y Juan dirige esta carta de manera general a las comunidades cristianas de Asia Menor. ¿Qué fecha? 100 años después de Cristo. O sea, como que ya ha pasado un siglo después de Cristo. Amados, en los primeros días del cristianismo se vivió un esplendor, se vivió una gloria. Pero ya hacia el año 100 después de Cristo, es como que los cristianos se acostumbraron al Evangelio y como que se perdió algo de esa maravilla. 100 después de Cristo,
cuando el apóstol Juan escribe esta carta, en la iglesia hay cristianos que son de segunda y tercera generación. Y algunos de ellos como que han perdido esa emoción del principio. Dile al que está a su lado, que no te pase. Y es probablemente por esto que Juan, 100 después de Cristo, cuando escribe esta carta, empieza el apóstol refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios, y recordando su gloriosa manifestación, de la cual él había sido testigo, él había visto y palpado. Y él comienza diciendo en esta carta, el verso que ya leímos, el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Gloria a Dios. Esta expresión, el verbo de vida, se refiere a Cristo Jesús. El verbo de vida es otro nombre para Jesús. Como dice el libro de Apocalipsis, su nombre es el verbo de Dios. Y Juan dice, refiriéndose a Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Continúa diciendo, porque la vida, diga la vida. Gloria a Dios. ¿Quién es la vida? A veces decimos, escuchar a algunos jóvenes decir, ¿verdad? Mi amor, tú eres mi vida. No, pero realmente, de verdad, ¿quién es la vida? La vida verdadera, la vida es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. El que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Físicamente puede hacer muchas cosas, pero su espíritu está muerto. Y en este verso 2 dice Juan, porque la vida está refiriéndose a Cristo, a su manifestación gloriosa, de la cual él fue testigo. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios. Y Juan declara en este verso diciendo, Cristo, dice de Cristo, Cristo la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién creyera que ya viene otro diciembre? Parece que fue ayer que estuvo enero y ya viene otra Navidad. Y recordamos en diciembre el nacimiento de Cristo. Y no es otra cosa que en ese pesebre la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Gloria a Cristo. Cristo es la vida eterna. Todo el que quiera ser salvo y alcanzar la gloria de Dios, la vida eterna, tiene que relacionarse con Cristo. Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Gloria a Dios. Versículo 3 y el verso 4 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan, recordando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, de la cual él fue testigo, dice: lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y añadió: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, amados, el apóstol Juan, luego de referirse a Jesucristo, el Hijo de Dios, de recordar su gloriosa manifestación que ellos vieron, que ellos palparon, pasa a compartir con los creyentes el mensaje que él oyó de Cristo, uno que él quiere destacar. ¿Está conmigo? Este mensaje que el apóstol Juan oyó de Cristo y que él desea destacar, lo encontramos en el versículo 5. Verso 5 de 1 de Juan 1. Y tenemos una placa allí, ¿verdad? Dice este verso: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El mensaje que el apóstol Juan oyó de Cristo, el cual también anunciaba y que quería destacar, es este. Ahora es que necesito esa placa. Ahí está el mensaje. Tenemos la placa del mensaje. Queremos enfocar solamente el mensaje que el apóstol Juan quiere destacar. Dios es luz. Diga: Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gloria a Dios. Ya veo que no encontró la placa. El apóstol Juan destaca un mensaje de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Y dice: y no hay ningunas tinieblas en él. En la Biblia, las tinieblas, diga las tinieblas. En la Biblia, bueno, y ahora sabemos, estamos viendo las tinieblas a cada rato. En la Biblia las tinieblas están asociadas con lo malo. Y por esto la Biblia dice que los pecados son obras de las tinieblas. La Biblia asocia las tinieblas con lo malo y llama a los pecados obras de las tinieblas que debemos desechar. Romanos capítulo 13, verso 12 y el verso 13, dijo el apóstol Pablo en este pasaje, corroborando lo que hemos dicho. Romanos 13, verso 12 y 13. Note, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia. De manera que en la Biblia las tinieblas están asociadas con lo malo y dice que los pecados son obras de las tinieblas que debemos desechar. Ahora, Juan destaca en el versículo 5 de 1 de Juan, volviendo a nuestro pasaje, su mensaje
que oyó de Cristo y que quiere destacar, dice el verso 5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gloria a Dios. Esto quiere decir que Dios es santo. En Dios no hay nada oscuro, nada malo. Él es luz, sin pecado, no hay ningunas tinieblas en Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Celebremos la santidad plena, la santidad total de Dios. Él es santo, santo, santo. Luz. No hay ningunas tinieblas en él. Ningunas tinieblas en él. Esta partícula, ningunas tinieblas en él. Esta proporción en el griego son dos letras, éxilo y nun. En. Y siempre que, la mayoría de las veces que usted ve en el griego, tiene la connotación de no hay ningunas tinieblas en él, no hay ningunas tinieblas con él. Esa es la connotación de él, como está en el texto. Éxilo, nun. No hay, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas con él. ¿Está conmigo? Entonces viene el versículo 6 en esta carta. Continúa diciendo Juan: si decimos, diga si decimos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Fíjenlo así. Juan ha declarado un mensaje que él oyó de Cristo. Lo ha destacado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas. Gloria a Dios. Nuestro Dios es santo. Nada oscuro en Dios. Entonces, en relación con esta verdad, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. En relación con esto, el apóstol Juan va a hacer 3 correcciones a los creyentes. La primera corrección, ¿cuántas correcciones? 3. La primera corrección está en estrecha relación con la declaración que ha hecho. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Y entonces viene la primera corrección de las 3 en el versículo 6. Si decimos que no tenemos pecado, perdón, ¿sí? ¿Qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quién se dirige este verso? ¿A quién Juan quiere corregir? A unos creyentes que estaban andando en tinieblas, pecando, haciendo lo malo, pero que decían que tenían comunión con Dios. ¿Ha visto creyentes así? ¿O solamente yo los he visto? ¿Ha visto creyentes que están andando en tinieblas? Creyentes que están pecando, creyentes que están haciendo lo malo, pero que dicen que tienen comunión con Dios. ¿Sabe? No, yo oro. Yo tengo comunión con Dios. Pero están andando en tinieblas. Está pecando. Está haciendo lo malo. Y Juan quiere corregir esto. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos
no sé, ahora pienso, si es en broma o fue en serio. Pero alguna vez usted como yo se encontró, no sé si se ha encontrado con un rezo a Dios, una oración que le llaman la oración del ladrón. ¿No la ha leído o solamente yo la he leído? Así, un rezo a Dios. Como que si Dios escucha a los ladrones, a no ser que se arrepientan para recibir a Jesús y dejen de ser ladrones y vengan a una vida transformada por el poder de Dios. Y entonces el rezo dice: que tenga ojos pero que no me vea, que tenga manos pero que no me coja, que tenga boca pero que no me dilate. ¿No lo digo? Pero la idea es la misma. Unos que dicen que tienen comunión con Dios o que pueden tener comunión con Dios, pero están andando en tinieblas, están pecando y están haciendo lo malo. Y Juan quiere corregir esto. En la primera corrección del apóstol está diciendo en este verso: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. No es cierto, porque no se puede tener comunión con Dios. No se puede tener comunión con Dios si andamos en tinieblas, pecando y haciendo lo malo. No se puede tener comunión con Dios porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas con Él. ¡Gloria a Dios! Todo aquel que andando en pecado y haciendo lo malo dice que tiene comunión con Dios es un mentiroso. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas con Él. Dice el mismo verso 6. Mentimos. El que anda en tinieblas, pecando, haciendo lo malo, miente al decir que tiene comunión con Dios. ¿Qué más? Y no practica la verdad. ¿Por qué hay creyentes andando en tinieblas, pecando y haciendo lo malo? Porque no practican la verdad, no practican la palabra de Dios. Todo creyente que practica la palabra, que practica la verdad, anda en la luz, porque lo hemos cantado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino. Y dice la palabra: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el que practica la palabra, el que anda en la verdad, ese anda en luz y no en tinieblas. Oh, amados, la palabra de Dios es más que para aplaudirla y que para celebrarla, es para andar en ella, para practicarla. El mismo apóstol Juan llegaría a decir: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, gloria a Dios. ¿Quién está en luz? Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sabe qué? Cuando se anda en la luz, cuando andamos en la luz, dígame, estoy diciendo que cuando andamos en la luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Gloria a Dios. Andamos en la luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por ese creyente que no anda en la luz, que anda en tiniebla, pecando, haciendo lo malo, entonces la comunión con otros creyentes también sufre. Y ese creyente que anda haciendo lo malo, como que se distancia. La comunión no fluye con los demás porque están andando en tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es una de las causas por las que muchos creyentes a veces dejan de congregarse. El pecado en sus vidas. ¿Cómo están andando? Entonces, no pueden tener comunión unos con otros. Y a veces una de las causas por las que los creyentes dejan de congregar o se distancian de sus hermanos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora, es normal la pregunta, ¿verdad? Usted dice, a ver, pastor, ¿por qué el apóstol Juan dice, si andamos en luz como Él está en luz? Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero luego dice, y la sangre, y está en el mismo verso, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si estamos andando en luz, amados, esto se refiere a que todos, diga todos. ¿Qué quiere decir todos? Todos. Todos tenemos pecados. A veces hay pecados como ocultos. Y el salmista decía de esos pecados, líbrame de los que me son ocultos. A veces no es tanto lo que hemos hecho, sino lo que no hacemos. Los pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos tenemos pecado. Y esta declaración, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos lleva a la segunda corrección del apóstol Juan. En el versículo 8, dice, si decimos, aquí hay la segunda corrección, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dijo el salmista? Y aquí está en la verdad. El salmista dijo, refiriéndose a Dios, a Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y el salmista lo que está diciendo es que si Dios se pusiera a mirar los pecados, ¿quién va a quedar en pie delante de él? El pastor. Si miráis, Dios, a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y recuerda la ocasión cuando estaban esos hombres con sus manos, ahí en sus manos las piedras, ¿verdad? Listo para arrojárselas, lapidar, apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Y ahí todo estaba con la piedra. Y esperaban lo que el Señor Jesús dijera nada más. Y las piedras iban a llover sobre esa mujer. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? El Hijo de Dios sabe todo.
Él dijo, y ahí está. Era gente que estaba enseñada a pelear. Si no, pregúntele a Esteban, pregúntele a Saulo. Estaban enseñados a eso. Y ahí estaba esa mujer, a punto de ser apedreada. Entonces el Señor dijo, el que de vosotros, dijo, esté sin pecado, el que de vosotros esté libre de pecado, el que de vosotros esté sin pecado, ese sea el primero en que arroje la piedra. ¿Y quién fue el primero? Dice que empezando desde los viejos hasta los más jóvenes, soltaron su piedrita y se fueron. Amados, todos tenemos pecado. Y es la segunda corrección que el apóstol Juan quiere hacer a los creyentes, porque él dice, si decimos que no tenemos pecado, y Juan los corrige, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. No es de decir es que no tengo pecado. Más bien dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Él es fiel, Él es justo. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Diariamente debemos examinarnos y pedir perdón para mantenernos limpios. Yo me examino antes de venir aquí y antes de pararme aquí. Por cierto, estoy siempre muy temprano despierto todos los domingos. Puede ser que usted me ve llegar aquí a las 8, pero ya he venido aquí desde antes de las 8. Debemos examinarnos diariamente y pedir perdón para mantenernos limpios. Amén. La tercera corrección que hace Juan. Si decimos, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Repito, la tercera corrección. Unos que estaban diciendo, no hemos pecado. En ocasiones, no aquí. Y cuando digo que no es aquí, pues que no es aquí, ¿verdad? No voy a estar mintiendo. Pero en ocasiones, en otra congregación, yo escuchaba a veces un hermano que se levantaba a orar. Y como que a veces repetía esa misma frase y decía así, Señor, si en algo te he ofendido, y Juan dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra dice que todos hemos pecado. Dijo el apóstol San Pablo en Romanos, no hay justo, ni siquiera uno. El profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por esto la corrección del apóstol Juan en este verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. En estrecha relación con los versos considerados
el capítulo 2, verso 1 y 2. Capítulo 2, verso 1 y 2. En estrecha relación con los versos que estamos considerando. Dice el verso 1. ¿Cómo empieza diciendo este verso? Hijitos míos. ¿Qué expresa estas palabras? Hijitos míos. Hijitos míos. Amor. Es también la evidencia, estas palabras, de una persona que ya es de edad avanzada. Juan, un anciano de más de 90 años. Y entonces dice a los creyentes, en esa ancianidad, en ese amor, en esa avanzada edad: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Diga abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hace un tiempo atrás un hermano se me acercó. Puede ser que era un creyente nuevo, pero compartía mucho el Evangelio, daba mucho testimonio, era un hermano sincero, fiel. Y este hermano en una ocasión se me acercó y me hizo una pregunta: pastor, ¿por qué necesitamos de un abogado? ¿Por qué necesitamos de un abogado? Y yo simplemente le dije, bueno, y él se dio por satisfecho con la respuesta, ¿verdad? Dijo. Bueno, le digo, necesitamos un abogado porque tenemos un acusador. Tenemos un acusador. Zacarías capítulo 3, libro del profeta Zacarías. Capítulo 3, los versos 1 al 3. Tenemos un abogado para con el Padre, porque hay un acusador. El profeta Zacarías en el capítulo 3, los versos 1 al 3 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba a su derecha? Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Versículo 3. Y con razón. Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esto es símbolo. Vestiduras viles es símbolo en la Biblia de pecado. Los santos, los limpios por la sangre del Cordero, tenemos vestiduras blancas. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Aquí está el sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová, y a su derecha ahí está Satanás para acusarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. La revelación de este libro, en este capítulo 12, verso 10, nos dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Note, porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, de día y de noche. Déjeme decirle que cuando usted hace un estudio no superficial y por el contexto, este Apocalipsis 12:10 aún no se ha cumplido. Si usted mira el contexto, esto está por cumplirse. Hay uno que ahora mismo, porque todavía eso de que fue lanzado, todavía no. Examine el pasaje, examine el contexto y se va a dar cuenta. Hay uno que ahora mismo tiene acceso ahí en las esferas celestiales. Como cuando Satanás acusaba a Job delante de Dios y le decía, este te sirve con interés. Mira nomás todo lo que le has dado. Por eso que te fiel. Y entonces este pasaje nos habla del acusador de nuestros hermanos. Satanás, dice, los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cómo dice? Día y noche. No sé, yo me imagino. El diablo no es omnisciente, ni está en todas partes. Tiene muchos demonios que lo mantienen bien informado. Pero yo me imagino, ¿verdad? Satanás en este oficio de acusar de día y de noche ahí delante de Dios. Mira, Señor. Ahí está el acusador. Mira al Luisito. Acabó de mentir. Mira a Marta, la acusación. Por eso es que le dicen Marta la chismosa. Estoy diciendo nombres. Y a veces me arrepiento, porque una vez yo dije Juan Piguave, y al terminar el culto se me acercó un hermano y me dijo, yo soy el apellido Piguave. Lo que yo estoy diciendo es que hay uno que nos acusa. De día y de noche. Mas bendito sea Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Jesús. Fuerte ese aplauso a Jesucristo, el justo, el justo, el justo, abogado, defensor de los pecadores, de los que se arrepienten y creen en Él. Precioso Jesús. Versículo 2, de 1 de Juan 2. El último versículo de este pasaje dice de Jesucristo. Y Él es, diga, Él es. No lo escuché, diga, Él. Parece que ya no estoy oyendo bien. A ver, las hermanas ayúdenme, las hermanas siempre me ayudan. Cuando yo digo 3, las hermanas solamente van a decir, Él es. ¿Están listas, hermanas? Que nunca me han fallado. 1, 2 y 3. Gloria a Dios por las hermanas de esta congregación. Y por los hermanos también. ¿Ah? A ver, hermanos. 1, 2 y 3. Desen un aplauso a todos ustedes. Él es. Gloria a Dios. El versículo 1 termina diciendo Jesucristo el justo, nuestro abogado para con el Padre. Dice el verso 2 de Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados.
Está escrito en el libro del profeta Miqueas. La pregunta, ¿verdad? Y allí el interrogante en el libro de Miqueas el profeta dice: ¿qué daré a Dios por mis pecados, por mis rebeliones? ¿Holocausto, becerros de un año? Y pregunta el profeta: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, el fruto de mis entrañas, por mis rebeliones. Y por cierto, esa era la práctica en muchas religiones grotescas de la antigüedad, y los sacrificios, y hasta en la escuela nos han enseñado de los mayas, no sé, en esa ignorancia de llegar a ofrecer sus propios hijos, dioses de metales calentados. Allí en sus brazos ponían los bebés. Qué sacrificios más grotescos, asesinos. ¿Daré mi primogénito?, pregunta el profeta Miqueas, el fruto de mis entrañas, por mis rebeliones. Jesucristo, amados, es la propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir propiciación, propiciación. ¿Cómo alcanzar la misericordia? ¿Cómo alcanzar el perdón divino? Él es Jesús, la propiciación por nuestros pecados. El cura dice, el sacerdote dice, haz penitencia. El apóstol Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué vamos a ofrecer? Ya no hay nada que ofrecer. Un corazón contrito y humillado, y creer en la única ofrenda, en el sacrificio eterno, en la sangre del Cordero. Y entonces uno llega en la presencia de Dios y no hay sacrificio que valga de por medio para hacer por nuestros pecados, pero uno viene solamente confiando en el nombre de Jesús, por su muerte, por su sangre, por sus heridas. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por medio de Cristo y en el nombre de Cristo alcanzamos misericordia y perdón una y otra vez. Él es, diga, Él es la propiciación por nuestros pecados.